la pregunta rápida es porque inició como un departamento de... inició como el departamento de nutrición del Hospital General en México y después se separaron y ya quedó así como Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, gracias al doctor Valverde por la invitación. Creo que con este estoy más cómodo, porque creo que es más fácil. La idea de la charla de que perdemos tiempo, este cerebro que perdemos nunca más lo vamos a recuperar. Entonces, la idea mía aquí es tampoco dar una receta de cocina de cómo hacer las cosas, pero sobre todo quiero que ustedes se lleven el mensaje de que cuando hay un paciente con sospecha de enfermedad vascular cerebral, lo más importante es el tiempo. ¿Y por qué es ese tiempo? Es por esto. Creo que no me quiere. Bien. Este estudio hizo una especie de modelo matemático para ver qué era lo que pasaba en un infarto cerebral supratentorial de una arteria grande en el cerebro en un paciente. Y se hicieron cálculos de qué es lo que vamos perdiendo en el tiempo que va pasando. Y los números son impresionantes. Si usted ve, en un minuto ya usted perdió 2 millones de neuronas y 14 millones de sinapsis. Mire todo la distancia que uno pierde de fibras mielinizadas al tener este infarto, y se acelera el envejecimiento 3 semanas. Pero ya cuando el stroke está establecido, usted pierde 1.2 billones de neuronas. En la corteza cerebral tenemos 22 billones. O sea que usted con un solo stroke ya está perdiendo 1.2. Pierde 8.3 trillones. Las sinapsis en general, si las calculamos, son 150 trillones. Bueno, ya usted perdió 8.3. Y una cifra importante y alarmante es que usted acelera el envejecimiento 36 años después de un infarto cerebral. Entonces, si ponemos esto es alarmante y tenemos que hacer algo, porque el infarto cerebral es algo que pasa todos los días en Panamá y en el resto del mundo, una de las causas de mortalidad más alta en cualquier país del mundo, y algo tenemos que hacer. Esto fue en cuanto al modelo matemático, pero vamos a traerlo un poquito más acá, más simple. Vamos a ver volumen. Si usted empieza esto es el tamaño del infarto. Si usted tiene un infarto del tamaño de una pelota de tenis, que son 140 mililitros, su mortalidad se dispara y su capacidad de ser independiente cae abismalmente al tener una pérdida de este tamaño en el cerebro. ¿Ok? Entonces, eso también es importante, el volumen que tenemos que recuperar en los pacientes con stroke. ¿Por qué? Porque el núcleo del infarto se pierde. Eso ahí es muy difícil que podamos hacer algo. Eso ya está perdido cuando se tapa la arteria. Pero lo que tenemos que salvar es la zona que está alrededor, que es la zona de penumbra y la zona de leuemia, que son zonas que tienen alteración de flujo, que si no hacemos nada en el momento indicado, pues se van a perder y son los que van a traer, como vimos atrás, la pérdida del envejecimiento de 36 años en un solo infarto cerebral, ¿no? Entonces, la charla vamos a ir enfocados hacia eso. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros. ¿Qué es lo que siempre hace? ¿Cuál es el factor número 1 para que un paciente no reciba el tratamiento adecuado a un infarto cerebral? Es el tiempo. Estos son datos de Estados Unidos, pero en cualquier lado del mundo, todos los que hemos hecho trombolisis o hemos dado tratamiento para pacientes con enfermedad vascular cerebral, sabemos que el tiempo es la causa número 1 de que el paciente no sea elegible para esto. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, la evaluación prehospitalaria debe ser importante. Uno puede pensar que a haber más tecnología, quizás esta evaluación clínica no tenga nada. No, bueno, ya tenemos nuevos resonadores, tenemos nuevos fármacos. No. Esto adquiere cada vez más importancia si usted tiene nueva tecnología y nuevos fármacos para dar tratamiento. ¿Por qué? Porque esto es lo que activa el sistema. Esta escala es sencilla, nada extraordinario. Esto lo puede hacer y se lo voy a demostrar ahorita en una diapositiva. Primero, el paciente si tiene alguna asimetría facial, si hay alguna caída del brazo asimétrica y si el paciente tiene disartria. 3 cosas extremadamente sencillas de evaluar: asimetría facial, asimetría en la fuerza de un brazo
y que el paciente tenga el lenguaje enredado o la lengua enredada, pongámoslo así. ¿Esto por qué es importante? Este estudio que evaluó... perdón. Bien, ¿qué se hizo? Estos eran pacientes que estaban llegaban al cuarto mes de un hospital que estaba preparado. Estos son médicos que estaban entrenados para hacer este examen y una escala un poco más severa de stroke, que es el NIH. Y estos son personal de emergencia, no médico que hizo la prueba. Si usted tenía los 3 positivos de ese examen físico, la razón de verosimilitud es de 14. El likelihood ratio arriba de 8 o arriba de 10 hace una prueba diagnóstica excelente. Entonces, si usted tiene 3 puntos y está más o menos entrenado en hacer esta escala, la posibilidad de equivocarse a favor de un stroke es muy baja si usted tiene los 3 puntos. Pero si teníamos 2 o 1, esto siempre en pacientes que tenemos sospecha de un evento neurológico en progreso, mire qué buena prueba es. O sea, y sigue teniendo una razón de verosimilitud muy buena. Pero ahora lo pasamos a que esto no era médico, esto era el personal del cuarto de urgencia. Se puso esta escala igual y sigue manteniendo muy buenos, sigue siendo una herramienta de diagnóstico rápida para sospecha de enfermedad vascular cerebral en estos pacientes. Esta es otra escala muy similar, solo que no valora la disartria, sino que es la disminución de la fuerza al hacer el apretón de mano, pongámoslo así. Y igual, esto no se hizo en un hospital, esto se hizo en el campo, o sea, ya fueron a hacer la evaluación por un llamado de la ambulancia. Vamos a ver a los pacientes con una alteración neurológica. ¿Y qué pasó? Miren esto, o sea, es impresionante. O sea, tenemos una razón de verosimilitud de 31, o sea, arriba de 10, excelente. Si a usted o enseñamos esto, o esto nosotros mismos lo aplicamos en la calle, alguien nos llama para decirnos que hay una sospecha de alguien que tuvo un evento neurológico, no tiene que ser una sospecha de enfermedad vascular cerebral, un evento neurológico, y ponemos esta prueba, la posibilidad de identificar rápidamente a estos pacientes y enviarlos a urgencia de un hospital es muy buena. Entonces, el primer mensaje de la charla es: por favor, usemos estas escalas, son sencillas, no hay que ser un neurólogo, siempre hay un miedo en cuanto al infarto cerebral, a diferencia del infarto del miocardio, el corazón duele acá, pero el stroke no es difícil, ¿qué tal si me equivoco? No, hagamos esto que probablemente no nos vamos a equivocar. Bien, ¿qué es lo otro? Segundo mensaje, no hay ninguna decisión terapéutica que se pueda tomar en un paciente con enfermedad vascular cerebral si no tenemos un CAT. Entonces, no movamos o enviemos a un paciente a un hospital que no tenga un tomógrafo. No necesitamos resonador, necesitamos solo tomografía. ¿Y por qué? Porque no hay escala clínica, no hay exploración física, neurológica, ninguna que pueda diferenciar esto de esto. No se puede, no podemos. Y el CAT también nos da otra información, aparte de la sangre, esto es una hemorragia subaracnoidea, esto es un hematoma intraparenquimatoso, nos puede decir, bueno, este infarto ya luce viejo y es muy grande, entonces ya nos da a lo que vamos a tomar la decisión de la trombolisis algunos otros datos. Y, por ejemplo, en esta imagen, ya aquí, por ejemplo, nosotros podemos ir ya advirtiendo de que esto va a requerir otra conducta que ahora les voy a mencionar. O sea, aquí ya este tipo de paciente empieza a requerir probablemente otra conducta terapéutica aparte de la que hacemos usualmente. Bien. Tercer punto. Este tratamiento es el que está hace 20 años, tenemos que usarlo, no lo usamos con la frecuencia que deberíamos usarlo y tiene evidencia de hace mucho tiempo. Hace 20 años que ya está probado que hay que usarlo. Esto es el activador del plasminógeno tisular para diluir el trombo que está dentro de la arteria, el famoso RTPA, y se demostró en este estudio publicado en New England en el 95, final del 95, ellos empezaron buscando cambios en la escala del NIH, perdón porque no se ve muy bien. Este era su objetivo primario, y el cambio era de 4 puntos inicialmente. En 4 puntos no fue estadísticamente significativo, pero cuando pasaron empezaron a ver que en 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos de cambio al dar el medicamento y no darlo, era evidente, dijeron, bueno, esto parece que está funcionando. Entonces buscaron a 3 meses cómo le había ido desde el punto de vista de la función, y lo que encontraron fue que los pacientes 3 meses después de haber recibido el tratamiento, estas todas
todas son escalas de discapacidad, y vieron que en todas los pacientes que habían recibido el RTPA eran superior en cuanto a los que habían recibido el placebo. Entonces ya mejorábamos sobre todo la discapacidad en los pacientes. Entonces esto es lo que hace que cambia la estrategia de tratamiento de los pacientes con infarto cerebral. La otra cosa importante, no importa qué tipo de infarto usted tenga. Si usted tiene un infarto cardioembólico o tiene un infarto arteria-arteria, es lo mismo. Usted le tiene que dar este tratamiento como inicio del abordaje de estos pacientes. Por último, importante, la escala de Rankin es otra escala de discapacidad en estos pacientes. ¿Y qué se vio? Se corrió totalmente el número de pacientes que mejoraban su funcionabilidad. Aquí la escala es, mientras más pequeña, 0,1 es casi nada de discapacidad, 6 es muerte, 5 ya es el paciente encamado. Entonces vimos que este tratamiento hace 20 años atrás ya funcionaba. Entonces, primer mensaje, este tratamiento, bueno, tercer mensaje, este tratamiento ya lo tenemos, nosotros lo hemos tenido aquí siempre y tenemos que usarlo. ¿Ok? Vamos a ver. No, también. Bien. Y bueno, esta fue la primera curva que salió de este estudio, que mientras más temprano usted dé el tratamiento, mucho más rápido usted va a disolver el coágulo. A medida que va pasando el tiempo, las probabilidades de que le vaya bien van disminuyendo. Y este fue el estudio que puso las 3 horas como tal de cuando teníamos que dar el tratamiento. En el 2008 sale este estudio porque 3 horas aparentemente no era lo suficientemente, era un tiempo muy corto y la gente se nos quedaba por fuera. Entonces hay ciertas características y ciertos pacientes que se benefician de extender un poco, y este es el estándar de tratamiento actualmente. Tenemos 4.5 horas. Entonces, si ustedes evalúan un paciente que tiene un déficit neurológico probado por las escalas estas que vimos prehospitalarias, usted tiene el tiempo que definirlo. Si usted ve que la evolución del infarto o de estos síntomas es 1 hora, usted sabe que ya por lo menos tiene 3.5 horas más para mandarlo y tratar de que este paciente se beneficie del tratamiento. ¿Okay? Ahora bien, este estudio, el que hizo la extensión, sacó a algunos pacientes, pero esto no quiere decir que estos pacientes no se beneficien, solo que por cuestiones del estudio estos pacientes fueron sacados. Esto se ha visto en la data del día a día, que esto no es tan cierto y que estos pacientes también todavía se pueden beneficiar de lo mismo. ¿Okay? Entonces, si alguien alguna vez lee, dice, bueno, es que pacientes mayores de 80 años o pacientes que tienen diabetes o que tienen un infarto previo no se van a beneficiar, así que mejor me lo quedo y no lo mando, no. Estos pacientes de todas maneras requieren una evaluación por el equipo de stroke del hospital donde lo vayan a enviar. ¿Okay? Bien, y esta es la última gráfica que se hizo ya de la sumatoria de todos estos estudios para decir que en el tiempo nosotros tenemos hasta aquí, son 270 minutos, son 4.5 horas para dar el tratamiento como tal del RTPA. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no todos los coágulos son... Perdón. Estoy sufriendo con él. Bien, tenemos que usar un hospital o un modelo como tal de ejemplo para hacer esto que acabamos de hacer. Y inicialmente el modelo usual que usamos los neurólogos es este hospital, que yo ponía la diapositiva previa, que cuando uno lee acerca de esto piensa que este hospital va a ser un hospital como de la NASA o algo así, pero no. El hospital, aquí tenemos una foto, es un hospital muy normal, nada extraordinario. De hecho, este pasillo alguna vez bromeábamos al respecto, que se parece a muchos hospitales de Panamá, pero ellos ¿cómo están? Ellos están bien organizados y tienen un equipo de stroke, que ahorita les voy a enseñar. Esta es una enfermera que está ya esperando al paciente. Tienen 2 enfermeras, una fuera del CAT que tiene el medicamento y otra enfermera que mide el INR y la glucosa de esos pacientes. Es lo único que se necesita. Y la otra cosa es que el paciente, ya cuando llega al hospital, el paciente entra directo al tomógrafo, ¿ok? Y eso hace que se ahorre muchísimo tiempo. Ese era el medicamento, el previo. Este es el dispositivo que mide el INR del paciente como tal. Y bueno, aquí el INR era 1 y el paciente recibió su trombolisis. ¿Cómo se pronuncia eso? No tengo sí, ya esto lo puedo decir. Sí.
Si vemos la unidad de stroke, tampoco es nada, es una unidad de stroke muy sencilla, camilla, médicos, pacientes, no hay nada. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que no pensemos que porque son nórdicos y tienen otro, ellos lo pudieron lograr, nosotros también lo podemos hacer. Y esto es del complejo hospitalario, el equipo del doctor Benzadón y el doctor Novarro, cómo se fue viendo un cambio en cuanto al tiempo de puerta-aguja, que es el tiempo en que el paciente llega y recibe el medicamento. Inicialmente en el 2012 se estableció este punto y después bajó a 57. Estos son los pacientes que se llegaron a hacer. ¿Okay? Obviamente hay pacientes que quedaron fuera porque no llegaron en tiempo o no pudieron por algunos procesos en el complejo, pero lo que quiero yo decir es que se puede, o sea, sí podemos hacerlo y hay evidencia que en el complejo se ha podido reducir ese tiempo, así que es un buen ejemplo para seguirlo y diseminarlo por el resto de los hospitales. Cuarto concepto, hay un grupo de infartos que son más o menos un tercio de los infartos, que hay trombos que son muy grandes que no podemos sacar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esos pacientes solo con el medicamento que le puse atrás no va a funcionar. Entonces necesitamos activar otro equipo de personas que se integren al equipo y es el equipo endovascular. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscar ese coágulo de las arterias que son más grandes y actualmente lo que se ha visto es que estos dispositivos, que son unos stent retrievers, son los que están autorizados como tal. ¿Por qué? Porque se habían hecho con múltiples otros dispositivos y nunca la tasa de perfusión había sido tan buena como para pasar el 50%. Pero al aparecer estos dispositivos ya llegamos inclusive a tener tasas de reperfusión de 80 a 90%. Entonces, en la actualidad, los pacientes que tienen trombos grandes en arterias proximales deben entrar en como dentro del protocolo ya esto debe estar establecido. Usted tiene una trombosis de un vaso grande, se le da el tratamiento intravenoso y debe entrar a este procedimiento. ¿Por qué? Porque el PPA o el RTPA solo no abre arterias tan grandes como la carótida interna o la arteria basilar. Inclusive M1, que es la porción más gruesa de la arteria cerebral media, tampoco es tan buena. Entonces, en este caso y en este grupo de pacientes tenemos que activar al grupo de endovasculares. Esto es datos iguales. Mira el porcentaje de reperfusión del RTPA solo en vasos grandes. Aquí la carótida interna 4% y 4% la arteria basilar. Entonces, estos son pacientes que se benefician de un tratamiento endovascular local. Y este fue el estudio que comprobó la utilidad de este tratamiento endovascular. Este estudio salió publicado ahorita en febrero de 2016 y sumó 5 estudios de tratamiento endovascular para ver el resultado final. ¿Qué evidenció? Esto es una escala de severidad que usamos nosotros para infarto cerebral. Estos son los pacientes que llegaron con esta severidad de infarto cerebral. Este es un puntaje de 17 ambos. Unos recibieron el grupo por control solo el medicamento intravenoso y el otro recibió medicamento intravenoso más la trombectomía mecánica, el stent que les enseñé. ¿Qué ocurrió? 24 horas después se hizo esta misma escala de severidad y la media, bueno, esto es una mediana, bajó 9 puntos en 24 horas en los pacientes que usaron el dispositivo para sacar el coágulo mecánicamente versus 2 puntos nada más en los pacientes que solo se hizo el tratamiento intravenoso. Entonces esto es un resultado extremadamente evidente e importante para nosotros que hacemos este tipo de tratamiento. Entonces el cambio que se ha dado para el standard of care de estos pacientes es hacia estos pacientes que tienen trombos grandes, hay que darle este beneficio que es la terapia endovascular. Y le pongo esto para que vean que la hemorragia intracraneal es igual, o sea que el uso de este dispositivo no aumentó el número de hemorragias intracraneales en estos pacientes. Por último, esto era básicamente algunos subgrupos que se vio para ver si se mantenía esta evidencia y sí, es independientemente de las edades, eso sí, en pacientes un poco más jóvenes quizás no, pero se vio el mismo beneficio. En la escala de Aspect, pues independientemente si era un poco más baja, esta es una escala que evalúa ciertos grados de hipodensidad en el CAT y se vio que básicamente se mantiene a lo largo de diferentes subgrupos este beneficio de la terapia endovascular. Hay ciertas excepciones, pero por tiempo no las discutiremos. Por último,
último, antes de terminar, quería hablar un poquito de prevención y voy a hablar de aspirina y de estatina porque sé que van a hablar de anticoagulantes orales en un ratito. Los pacientes para usar aspirina, yo quiero hacer el énfasis, la aspirina se está empezando a usar, yo creo, de una manera indiscriminada y el riesgo de sangrado está empezando a aumentar, sobre todo sangrado del tracto gastrointestinal. Nosotros, desde el punto de vista de infarto cerebral, como prevención primaria, hay un estudio, que este Women Health Study, evidenció un beneficio en prevención primaria para stroke en las mujeres, pero hay que tomar esto con cuidado porque las mujeres que se beneficiaron fueron mujeres que tenían un alto riesgo cardiovascular o que tenían antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia, diabetes y un riesgo cardiovascular calculado de mayor del 10%. Que no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, que no tiene ningún riesgo por tener cierta edad, no debe ponerse en aspirina porque no estaría indicado como tal. La otra cosa es el solo hecho, que esta diapositiva la pongo porque el solo hecho de tener diabetes mellitus, si usted tiene diabetes y solamente eso, no tiene hipertensión, no tiene dislipidemia, no tiene ningún otro factor de riesgo, la aspirina no ha mostrado ser prevención primaria para stroke en este grupo de pacientes. Entonces, desde el punto de vista de stroke, no, quizás enfermedad coronaria, ahí sí yo no soy el experto. Las pruebas de función plaquetaria, quería hacer un puntito antes de terminar con esto porque sé que se están poniendo muy de moda. Nosotros en infarto cerebral todavía no tenemos nada establecido, pero tenemos este estudio que es retrospectivo, que se hizo un análisis de los pacientes que se le habían hecho las pruebas de agregación plaquetaria para definir el tratamiento y se vio que los pacientes que cambiaron, miren qué interesante, se murieron más, sangraron más o tuvieron más eventos isquémicos. No hay un estudio prospectivo de esto, de tomar las pruebas para tomar la decisión en cuanto a definir en el momento del infarto si se hace o no, pero esto se hizo analizando data que ya estaba previamente dada. Entonces, nuestra recomendación es usar estas pruebas con tomarse el tiempo para individualizar cada paciente si le vamos a hacer caso o no. Esto es las estatinas, pues sí hay prevención primaria y sí es, sobre todo en pacientes de alto riesgo cardiovascular, totalmente recomendadas las estatinas para prevención primaria de stroke, como también para prevención secundaria. Este estudio famoso, el SPAR, que evidenció esta diferencia en pacientes que recibieron atorvastatina o no. Y por último, quería ver esto. Este estudio salió publicado en Neurology y lo que vio eran pacientes que llegaban al hospital, se admitían y tenían un infarto cerebral y estaban en estatinas. Unos se quedaron con la estatina y otros se retiró. Y se vio que estos pacientes a los 3 meses lo que se les retiró tenían un peor pronóstico desde el punto de vista de muerte y de dependencia o un deterioro neurológico. Entonces, una vez que estamos usando estatina, hay que tener cuidado si se va a decidir retirarla y dejar al paciente sin estatina. ¿Ok? Y eso es todo. Muchas gracias.